¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues estamos ya prácticamente cerrando este intenso, muy agitado, sorpresivo 2019. Un año sin duda pues lleno de importantes noticias, grandes sucesos nacionales, pero también internacionales. Y hace poquito más de un año nos encontrábamos en los albores de un gobierno que había arrasado en las urnas. Un año después, ¿cuál es el pulso del país? ¿Qué políticas han sido afortunadas, cuáles no? Con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, podríamos pensar que esos miedos en el terreno económico y político se han desvanecido o al contrario se han radicalizado. ¿Dónde se coloca México en el concierto internacional? Y bueno, pues nadie mejor para medir el pulso de lo que acontece cada día en el país que dos queridos colegas, amigos, Alejandro Páez, Álvaro Delgado, bueno, dos periodistas cada uno en un proyecto, tú al frente de Sin embargo, tú como reportero de Proceso y ahora con este proyecto radio, televisión, YouTube de los periodistas, ¿no? Sí. Que yo escucho con mucho gusto y con mucha atención. Me da mucho gusto tenerlos aquí, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Hombre, Álvaro. encantados de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo cierran el año? ¿Contentos, con esperanza, enojados, dudosos? ¿Cómo cierran ese 2019, Alejandro? El señor siempre anda de malas. ¿Anda de malas? ya No, ya bueno. una carga, ¿no? Óigame. Ya de entrada, a ver, ahorita No. se va a poner contento. Mira, en lo personal, pues bien, con proyecto, digamos, en las tareas de la nación, que es lo que Sí. nos toca a nosotros revisar, ver, pues con algunos claroscuros, señales buenas para el próximo año, algunas señales no tan buenas para el próximo año. Sobre todo yo creo que está empezando a aclararse un poco el tema de la economía. Estos días el Banco de México decidió modificar las tasas a la baja. Es una señal muy importante porque mide la inflación por debajo de los niveles del Banco de México. Hay una deuda con el crecimiento. Yo creo que es la gran deuda del presidente. Hay más distribución de la riqueza, lo cual está muy bien, pero hay deuda con el crecimiento y hay deuda también con la seguridad, Jacaranda. Yo creo que ese es un asunto El gran tema, ¿no? El gran tema, porque es un asunto que le pega directamente a la gente. Y hay una deuda personal de Andrés Manuel López Obrador con la sociedad, y es convocar a una gran cruzada a favor del país. Ya. El país está muy dividido y ese López Obrador es el que falta. Claro, ese es un gran tema. Álvaro, ¿tú cómo lo cierras? Y conectando con lo que dice Alejandro, ¿no? Hay un tema a nivel económico que sin duda cambia la percepción, podría ser, no sé si me equivoco, de este presidente, ¿no? Al que se le decía que casi estábamos a punto de llegar, podríamos ser Venezuela o Cuba, o sea, que iba a ser un presidente en contra del libre mercado. Bueno, ahora vemos que no, incluso se acaba recientemente de firmar, estamos en eso, en el famoso TECMEC. ¿Cómo lo ves tú? Yo, para empezar, diría que yo comienzo el nuevo año y finalizo muy contento. Muy contento porque, en primer lugar, tengo trabajo. Y tengo un trabajo que me gusta. Tengo un trabajo no solamente en la revista Proceso, en la que tengo ya 25 años de ser reportero. Tengo una columna en el Heraldo de México, semanal. Tengo ahora, junto con Alejandro Páez Varela, un programa en radio, en televisión, en YouTube, en el que yo me la paso muy bien. Ya te va a decir Alejandro, bueno, ¿y eso qué, Álvaro? ¿Y eso qué? Pienso que nos la pasamos muy bien. La pasamos muy y bien. Claro. Y desde el punto de vista personal y profesional yo estoy muy contento. Estoy contento también porque México necesitaba un estrujamiento, una sacudida. Y esa sacudida ocurrió el año pasado con motivo de las elecciones. Y ha sido un año ya de gobierno, un año de mucha convulsión, de mucho claro. sacudimiento. Y la conclusión que yo tengo al respecto es que ese sacudimiento está implicando un cambio de régimen político, un desmantelamiento del anterior, que tuvo pues una vigencia de 3 décadas, un cogobierno entre el PAN y el PRI, que en buena medida explica el resultado de lo que hoy es México y que está comenzando a edificarse otro que todavía no termina,
de dar unas señales completamente completas, digamos, para saber en qué sentido va a ir ese nuevo régimen político. Estamos viviendo cosas inéditas, hasta el hecho mismo de que nosotros estemos, dos periodistas, sin embargo, y otro de proceso, en un espacio que antes de las elecciones era inimaginable. Entonces, en ese sentido, yo estoy contento porque personal y laboralmente estoy bien, nos la pasamos bien, el país hierve de noticias y nosotros que nos dedicamos a esto, pues naturalmente que las estamos transmitiendo a una sociedad que exige una información creíble por parte de gente que se dedica a esto con credibilidad. Pensarían, y a propósito de lo que decía Alejandro, esta deuda del presidente, el tema de la seguridad, ¿no? Que es algo que nos interesa, nos toca muy cercanamente, y también no solamente a nivel de ciudadanía, sino también como periodistas, porque este fue un año terrible, ¿no? En términos de los muertos que se contaron. ¿Cómo explicamos eso, no? O sea, yo trato de entender qué pasó justamente ahí en ese punto con un número impresionante de periodistas asesinados. Pues vamos a entenderlo, si te parece, de atrás para adelante en lugar de adelante para atrás. Pues empecemos por decir que Genaro García Luna trabajaba para un cártel, de acuerdo con las acusaciones del fiscal en Estados Unidos. Será sometido en Brooklyn a un juicio inédito, porque se trata de un personaje, de un exfuncionario, el de más alto nivel, que haya sido acusado de narcotráfico. Ahora vámonos hasta atrás y el inicio de la guerra de Felipe Calderón. Pues bueno, ahí tienes la explicación. Claro. ¿Por qué se salió todo de control? Bueno, pues porque las partes estaban en conflicto de interés. No digo que ni siquiera entremos en la parte del genocidio. Entramos en un tema de conflicto de interés porque son distintas empresas que había un árbitro para esas empresas que se suponiera Genaro García Luna, que iba más o menos a administrar a los cárteles, yéndonos suavecitos. Y lo que estaba haciendo era trabajar para uno de los grupos del crimen organizado. Entonces lo que sucedió, pues en realidad, pues es esto que estamos viviendo, Jacaranda. Es terrible que este año vaya a ser el año con más muertos, pero es terrible todo lo que pasó desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narco de manera simulada, porque en el fondo yo no sé hasta dónde esté él involucrado en esto, porque no me corresponde a mí, sino que va a haber juicios y juicios abiertos. ¿Hasta dónde estaba involucrado el presidente de la República, el entonces presidente de la República, en crimen organizado y en tráfico de drogas? No lo sabemos. Claro, pero que sí o que no, es gravísimo, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Todo el modelo de seguridad impulsado por Felipe Calderón se desploma dramáticamente cuando el hombre que traía el encargo tenía un interés en esa guerra. Y tenía un interés en esa guerra que no solamente estaba trabajando como narcotraficante, porque no se le acusa en Brooklyn, no está acusado como un tipo que le daba protección al crimen organizado o que recibió sobornos. No, está acusado de narcotráfico, esa es su acusación. Entonces tremenda. Eso, bueno, desvía completamente todo, Jacaranda. No, desvía todo, y yo creo que eso me gustaría que lo conversáramos después de la pausa, que replantea incluso, digamos, una cantidad de términos, ¿no? Cuando estamos pensando que estamos frente a estábamos frente a un narcoestado, ¿no? ¿Y qué significa eso también, por ejemplo, lo que ha pasado con los periodistas? Claro, la mayoría de los asesinos o de quienes estaban amenazando periodistas, pues eran funcionarios públicos, políticos, y no pasaba nada. Y yo creo que también ahí tiene una lectura que cruza mucho con lo de García Luna. Si les parece, vamos a hacer una pausa. No se vayan, volvemos en un instante. Bien, pues volvemos aquí a Debate 22, esta interesante conversación con Alejandro Páez, Álvaro Delgado. Conversamos antes de ir a esta pequeña pausa, todo lo que ha implicado, digamos que el juicio contra Genaro García Luna, a nivel de los periodistas, ¿no? Decíamos que Artículo 19, en uno de sus tantos informes, dejaba perfectamente claro que la mayoría de las agresiones provenían de las autoridades, ¿no?
Esto nos abre también una puerta, digamos, el tema de García Luna, que también abre esta posibilidad de entender lo que es un narcoestado, conecta directamente para entender lo que ha pasado contra los periodistas, Álvaro. Sí, en un país donde gobierna la corrupción, donde gobierna el crimen, donde gobierna la impunidad, pues el mensaje que se envía desde el poder político es que tú puedes actuar y tienes garantizado que no habrá consecuencias. Quien quiere hacerle daño a un periodista lo puede hacer y no hay consecuencias. No, pues esa es la única explicación de por qué desde el año 2000 se multiplicó el número de asesinatos, y no solo asesinatos de periodistas, sino los fenómenos de acoso, de intimidación, de otro tipo de agresiones que han sido sistemáticos a lo largo del tiempo. Y eso se ha ido acumulando en estos años ante la inacción de la propia autoridad. Una inacción que sigue hasta la fecha. Ya ha cumplido el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que ha habido 10 asesinatos, el mismo número de asesinatos que ha habido en Siria, que es un país en guerra. De acuerdo con el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras. Pero todo tiene que ver con la impunidad. Cuando hay quien dice, es que todo se le está echando la culpa al pasado, es que no es, hay que exigirle naturalmente a la autoridad hoy, específicamente a Andrés Manuel López Obrador, en el caso específico de del esclarecimiento de las agresiones y de los asesinatos a periodistas, y más específicamente a la Fiscalía especializada que investiga esos casos y a la Fiscalía General de la República, donde está escrita esta Fiscalía. Bueno, sí, pero no puede uno dejar de observar que hay una lógica de impunidad que permitió precisamente un contexto tan cruento contra los periodistas. Y si uno observa cuál fue el comportamiento, por ejemplo, de Vicente Fox, por hablar de los expresidentes, pues desdén. ¿Qué pasó con Felipe Calderón? Ni una sola mención durante su sexenio a los casos más terribles de asesinatos y de agresiones a periodistas. Y la misma conducta de Enrique Peña Nieto. Claro, pero también porque, o sea, de alguna manera se estaba denunciando, muchos de estos periodistas estaban hablando de esta colusión entre autoridades y narcotraficantes, Pues sí. O sea, que es una de las cosas que lo sabíamos desde hace muchos años, pero hoy con esta detención de García Luna de alguna manera se acrecenta y se transparenta ese problema, ¿no? Más bien se fundamenta. Sí, se fundamenta. Termina poniéndose sobre una lápida de piedra, pues que de eso se trataba todo. Cuando denunciamos y cuando acusamos que el presidente Felipe Calderón no tenía estrategia, pues yo creo que a lo mejor sí tenía estrategia. Y el estratega, no se nos olvide, siempre fue Genaro García Luna. Cuando se presenta, en aquella ocasión, se presenta la estrategia, el estratega que era Genaro García Luna, pues la presenta acompañado de ¿quién? De un representante en ese momento del PRI, un representante del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado, con Marilena Morera de Causa Común, creo que así se llama esa cosa. Causa en Común, sí. Causa en Común, ¿no? Bueno, esta señora que se aventó 2 sexenios apoyando la estrategia de guerra. Claro. Es decir, A cambio de dinero, que no fue de gratis. Sí, a cambio de, claro, de eso, de poder, pues tú las ves, digo, la señora Wallace terminó prendiéndole las velas al pastel de Enrique Peña Nieto, o sea, en un acto vergonzoso. Y cerrando la pinza al caso Florence Cassé también. Por supuesto, ¿no? O sea, todo eso se explica, pero te regresas y ves a Felipe Calderón, tú ves los reclamos que se le hicieron a Felipe Calderón y hay mucha explicación. Él defendió su estrategia, sí había estrategia. Claro. La estrategia la tenía García Luna. ¿Cuál era? Vamos a esperar Negociar, el juicio, pero bueno. sugiere que era negociar con los cárteles. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes piensan que vamos a llegar a esta posibilidad de hacer un juicio político
a Calderón? Y lo pregunto porque hay una demanda, es una demanda de la que poco se sabe, que está en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Sí. ¿Se podría llegar a esa posibilidad aquí en México? ¿Ustedes creen Yo creo que ahora hay más elementos para fortalecer precisamente esa acusación que durante los años de Peña, el propio gobierno de Peña la encubrió? ¿Por qué la encubrió? Pues no solamente por las complicidades personales, políticas, económicas, criminales de Peña Nieto y Felipe Calderón, que están más que acreditadas, sino porque se abría también la posibilidad de enjuiciamiento contra el propio Enrique Peña Nieto. Entonces no era solamente las complicidades con Felipe Calderón que vienen desde hace mucho tiempo, desde 2006 específicamente, sino porque se abría la posibilidad de no solamente ser enjuiciado Calderón, sino el propio Peña Nieto. Sí, yo pienso que el propio juicio a García Luna en Estados Unidos va a proveer de elementos para que en la Corte Penal Internacional se fortalezcan las acusaciones que existen sobre Calderón en términos de una estrategia de aniquilamiento, porque si se estaba protegiendo a un cártel, se estaba generando una guerra contra las bandas rivales indiscriminada, y digo indiscriminada porque era contra esas bandas, pero también fue contra sectores de la sociedad. Ayer platicábamos precisamente con el obispo Raúl Vera, y él hablaba de que no solamente habían sido gobiernos criminales, corruptos, sino criminales, y fortaleciendo la línea del genocidio. Claro. Pero a ver, esa hebra fina, es decir, digamos que una serie de intereses de un gobierno que está favoreciendo a un cártel. Sí. Pero ¿cuál es digamos que ese tejido fino? O sea, no es nada más pactar con un cártel o con el otro. ¿Hay algo en subterráneo? Eso me gustaría que lo respondamos después de la pausa, porque perfecto. Yo creo que ahí es donde podemos tejer fino. No se vaya, regresamos. Continuamos en esta interesantísima conversación. Les decía antes de irnos que esta hebra fina que podríamos tejer con la detención de García Luna no solamente es plantear que estaban, digamos, negociando con un cártel o favoreciendo al cártel de Sinaloa, sino que hay algo debajo, ¿no? O sea, ¿para qué negociar con un cártel y no con otros? ¿Por qué? Muy claro. Todo fue mezquindad. Eso es todo lo que hay detrás. ¿No hay intereses económicos? No, por supuesto. La mezquindad se alimenta de intereses políticos, económicos. A ver, Felipe Calderón declara una guerra porque le convenía declarar una guerra en términos políticos. Llegaba muy cuestionado, había perdido la elección anterior, habían cometido un fraude él, los empresarios, Vicente Fox, declarado además por Vicente Fox y nunca penalizado, por cierto, habían cometido un fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y luego lanza una guerra para tratar de validarse. Lanzas una guerra para validarte, no es una profunda mezquindad, es mezquindad. Ahora operas para un cártel y para el otro, pues al final es por dinero, no es por otra cosa. Entonces, en el fondo, todo absolutamente, las decisiones que se tomaron, que llevaron a esta gran tragedia mexicana, es mezquindad. Es el interés de unos pocos por encima del interés de los demás. ¿Limpieza de territorios, Álvaro? Claro. Pues sí. ¿Para qué? Pues para muchas cosas, incluyendo pues los grandes negocios también. O sea, negocios no solamente mineros, por ejemplo. Por cierto, los dos sexenios que más han devastado territorialmente al país son los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, que otorgaron concesiones para arrasar con territorios enteros y extraer minerales, entre ellos oro y plata, a cielo abierto. No estoy exonerando a Peña Nieto, que fue el sexenio emblema de la corrupción, pero me regreso que no solamente los grandes negocios como la minería, sino como los
gasoductos, que son un negociazo. Un negociazo, sí. Negociazo. Sí, todo es finalmente por dinero. El modelo vigente, el que trata de desmantelarse económico, desde el punto de vista económico, el modelo neoliberal, pues, hombre, estadísticamente se puede acreditar cómo arrasó con millones de personas condenándolas a la miseria y a la pobreza, y a un grupito lo encumbró. Ha sido como el gran laboratorio del experimento neoliberal, ¿no? Pues es el modelo en México y en el mundo. Sí. Está más que probado. Lo que hemos visto en América del Sur recientemente tiene que ver con ese hartazgo. Lo que vimos en la elección de México tiene que ver con ese hartazgo que se sigue manifestando y pienso que se va a seguir manifestando. Hay retos actuales muchísimos, y el gobierno federal tiene el deber de cumplir con lo que ofreció, por supuesto, a los ciudadanos. Cuando volteamos hacia atrás es precisamente porque sí existe una fundamentación de lo que hoy está ocurriendo, de los desastres que se han heredado, que se tienen que corregir, pero la responsabilidad política, más allá de que haya un enjuiciamiento desde el punto de vista penal, yo creo que está en curso. La gente los echó del poder. Ahora que tocaste el tema y un poco para mirar hacia adelante, el mundo, Sudamérica, ¿no? Bueno, no solamente Sudamérica, porque tenemos ahí varios otros, o sea, una cantidad de explosiones sociales, Hong Kong, ¿no? En fin, o sea, muchos países, pero hablo de Sudamérica por nuestra cercanía, por todos los experimentos que hubo de gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas que después fueron pues expulsados un poco por derechas radicales, y vemos esta cantidad de manifestaciones, ¿no? Que se han dado en los últimos meses. Seguramente han oído ustedes este argumento de que en México, de alguna manera, ese enojo se manifestó en las urnas en la elección pasada. Por fortuna. ¿Qué ven ustedes en este concierto internacional? ¿Dónde nos colocaríamos en México? Porque pareciera que estamos en una grande luna de miel. Alejandro. Pues mira, tomemos 3 casos del mundo y luego nos vamos a América Latina. Hong Kong está por una lucha casi de independencia con China, o sea, de conservar libertades que tenían con el gobierno inglés cuando estaban más allegados al gobierno inglés. Sí. Esa es la razón. Francia está ahorita paralizada, lleva 2 o más de 2 semanas paralizado porque, pues bueno, tiene sindicatos muy fuertes, muy poderosos, ahí están las consecuencias y se están movilizando. América Latina es un caso muy particular. Y bueno, dije 3 ejemplos, el otro, lo que está pasando en Irak. En Irak hay una sunís contra chiíes, están en un enfrentamiento porque va a haber un cambio de poder muy pronto y llegó un mulá que no les gusta. Bueno, acá, en este caso, clarísimo, hay una rebeldía en contra del modelo. Claro. Es una rebeldía porque nos quedamos sin seguridad social, porque en estos 30 años perdimos las pensiones, porque en estos 30 años la masa de pobres creció, la desigualdad, que no solamente es que crezca la masa de pobres, la clase media bajó de nivel para acercarse cada vez al estrato, al decil de la pobreza. Y mientras tanto, unos pocos ahí agarramos y le pusimos a la cuenta de Forbes nuestra cuota de mexicanos cada vez más amplia y más choncha, más poderosos. Algo está mal, jodidamente mal en un país, Jacaranda, si hay 53 millones de miserables y hay el hombre segundo o primero más rico del planeta. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? En la misma lógica. Por supuesto que a mí me gusta lo que pasó en México el año pasado. Me gusta porque por la vía política, por la vía electoral, fue posible una alternancia que no legitima al Estado, fue una alternancia, sí, porque había hecho crisis ya el modelo. El reto, efectivamente, de alguien como Andrés Manuel López Obrador es que seguir dándole cauce pacífico, político, a un proceso de cambio que va a ser paulatino, que no va a ser radical y que por tanto va a generar ya no solamente los grandes descontentos y furias de los sectores que han resultado perjudicados simplemente por el hecho de la alternancia, sino los grupos que se están viendo afectados por las medidas que está tomando
y también por los desilusionados. A diferencia de Alejandro Páez, y lo hemos platicado en otras ocasiones, yo no veo una sociedad polarizada. ¿No? No, O sea, la ves muy yo veo una cuestionada. sociedad más próxima al consenso. Hay un sector de oposición, por supuesto, que ahí está, que existe, que cada vez es más beligerante y es beligerante pues porque perdió en la elección. Y no me Sí, hay refiero una solamente, polarización. Yo creo que- refiero solamente a los grupos de poder, me refiero a los ciudadanos. Pues siempre han detestado a López Obrador desde Tabasco, desde hace 25 años, y claro que si gana, pues lo detestan más, pues eso es normal. Y claro que se ha intensificado el debate, la crispación, la emotividad de ese sector que yo veo que es menos del tercio de la sociedad en términos demográficos. Pero y porque también Tú Andrés dices Manuel que hay López un Obrador es consenso. muy rejosón, es muy chilito piquín siempre, lo cual me parece, y él provoca y le responden. Pero a mí me parece que eso a mí no me preocupa, ¿eh? A mí no me preocupa. En eso tenemos un punto de vista diferente, Diferente. Alejandro y yo, y seguramente otros En y yo. esta diferencia, tenemos un minuto para despedirnos Muy- desafortunadamente, pero en una breve frase, ¿qué esperas para el próximo año? Alejandro Álvaro. Yo esperaría, de verdad, que sí esa diferencia que hay entre Andrés Manuel y distintos sectores que son influyentes y que tienen decisión sobre muchos, por ejemplo, los empresarios, esa ruptura que hay ahí, pues se terminara de limar. Yo esperaría eso por México. Claro. Y esperaría un despegue de la economía y esperaría también soluciones para el tema de la seguridad. Álvaro, No, brevemente. pues yo para empezar, a mí me encantaría el próximo año seguir teniendo trabajo y estar contento y seguir haciendo los Lo vas periodistas a tener. con Alejandro Páez Varela. No, lo vas a Sí, tener. por tú no favor, te- porque si no te voy a escuchar. Pero yo creo que ojalá que continúe el proceso de transición De manera a un nuevo tranquila régimen y- político democrático, y que las diferencias se diriman en ese terreno. Por más que sean las diferencias, la democracia es ruidosa, la democracia es De estridente, acuerdo. la democracia eso es no. debate, en la medida en la que haya fundamentalmente vigencia de derechos, de Estado de Derecho. Y una Yo con eso conversación estoy y conversaciones inteligentes como esta con ustedes. Les agradezco muchísimo, de verdad, un placer tenerlos aquí. Muy pronto los volvemos a invitar. Muchas gracias y Muchísimas pues gracias. un feliz 2020. Gracias. Gracias y a todos ustedes también. Nosotros nos vamos, a partir de hoy tomamos unas vacaciones, pero tendremos lo mejor de Debate 22 las siguientes semanas. Nos vemos en enero. Que estén muy bien, felices fiestas.